¿Qué tal la semana con muchas cosas por hacer, mucho trabajo? ¿Alguien tuvo oportunidad de dar directamente algún mensaje de salvación a alguna persona? Alguien, a lo mejor tal vez con su ejemplo, ¿verdad? A lo mejor nada más haciendo bien su trabajo. Quisiera decir algunas cositas que pasaron saliendo de la iglesia conmigo. Nos subimos en un taxi y nos dijo, no lo puedo llevar a la bolera, nos bajamos. Tomamos otro, lo subimos. ¿Dónde van? A la bolera. No puedo subir. Vamos a bajar. Y después le digo a mi esposa y a Beto, vamos a tomar un bochito de esos piratas. Yo creo que ellos sí suben. Y ya nos subimos, y bueno, venía un carrito ahí en Francisco Villa, nos subimos y habíamos avanzado después del gas, yo creo unos 60 metros. Estaba ahí el tráfico, entonces, no miento, llegamos hasta la otra esquina del cementerio. Entonces estábamos parados ahí porque el tráfico, cuando de repente sentimos un trancazo, pero que nos botó para adelante así. Y es que un carro le pegó al bocho, pero cañón, le rompió el motor del trancazo. Y pues sí, ¿y ahora qué pasó? Ya nos bajamos. No, pues sí, le sumió todo lo de atrás hasta el motor. Y bueno, le dimos gracias a Dios por ello, porque nos libró de ese accidente, ¿no? Gloria a Dios. Ahí estamos. Amén, gloria a Dios. Pues sí, la pregunta es, y el saludo que les hacía hace un momento es enfocado a que podamos recordar en nuestra semana las grandezas de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios obrando tanto en cosas pequeñas como en cosas muy grandes, ¿verdad? Tal vez este accidente ya es algo que algunos consideran que pues ya es algo más grave o más grande, pero también Dios nos ha cuidado, yo creo, durante la semana. Tan solo el hecho de poder despertar, tan solo el hecho de que tu familiar, de que tu hermano, de que tu papá, tu hijo, tu hija puedas tú despertar y puedas tú estar sentados a la mesa nuevamente el miércoles, nuevamente el martes, nuevamente el lunes. Eso ya es para darle la gloria, la honra, las gracias a Dios, y estar contento, y que tu mesa tenga algo en lo cual tú puedas comer. Eso es algo, hermano, que pues gracias a Dios, porque en otros países, en otros lugares, en Venezuela, aquí mismo, en América, hay gente que está buscando alimento porque está escaseando el alimento. Y entonces es importante que nosotros tengamos presente a nuestro Dios, ¿verdad? Y entonces por eso te saludaba de esa manera, para que pudieras recordar durante tu semana cómo es que Dios te bendijo. Hay una frase que dijo un emperador romano y dice: que me odien con tal de que me teman. ¿Alguna vez la has escuchado? Que me odien con tal de que me teman. ¿Sí? La dijo el emperador romano Calígula. Y yo te quiero preguntar, ¿le tienes tu miedo a Dios o le temes a Dios? Pregúntate eso. Vamos a ver una diferencia entre el miedo y el temor en el plano natural. Y si yo les dijera ahora, a ver, voy a pedirle a alguien que pase aquí enfrente y que meta la mano en una caja con los ojos tapados, y la caja igual no se ve qué es lo que tiene, mete la mano, ¿qué es lo que vas a sentir? A lo mejor eres muy temerario y puede que digas, sí, yo la meto, no pasa nada, y a lo mejor otra persona pues no va a querer meter la mano, ¿no? O la va a meter como con mucha cautela, y entonces va a generarse una reacción dentro de ti. Y entonces vas a imaginarte cosas, tal vez lo peor o lo que más miedo te da a ti, ¿no? A lo mejor una araña o no sé. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Cuando nosotros experimentamos el miedo es porque pues puede que estemos como en el caso del hermano Juan, o cuando alguien nos ataca o nos quiere golpear,
viene de frente y es algo real y tú lo puedes percibir con tus 5 sentidos del cuerpo. Sin embargo, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Son cosas que imaginamos la mayoría de las veces, y junto con el temor también hay angustia, y ansiedad y otras emociones. Pero hermanos, Cristo quiere que vivamos libres de temor todos los días, en el temor de Dios, ¿verdad? Él quiere que todos los días nosotros estemos libres de temor, porque nos vamos a estar enfrentando tanto a miedos y a temores, pero también Él quiere darnos esa libertad, porque ese rato cantábamos y incluso respondíamos, sí, somos libres, ¿verdad? En ocasiones yo reflexiono y medito y digo, cuando estoy angustiado, cuando estoy atemorizado por algo, pues realmente no estoy tan libre. ¿Por qué? Porque tengo un problema, porque a lo mejor no es nada más pensando en ti, a lo mejor tienes un familiar, tienes un problema, alguien tiene un problema y a ti te duele porque quieres a esa persona y entonces estás atemorizado y ya no estás tan libre. Pero vamos a empezar con una profecía que Zacarías, en Lucas 1:74 al 75, que fue Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ya iba a decir del apóstol, de Juan el Bautista. ¿Y qué dice Zacarías? Dice allí que el Espíritu entró en él y que él empezó a profetizar. ¿Y por qué empieza a profetizar, hermanos? Porque, bueno, va a ser el padre del mensajero, del portavoz, del que va a venir antes del Salvador y entonces va a anunciar. Pero eso no lo tiene alegre. Lo tiene alegre el que el Señor, el que Dios se acordó del pueblo de Israel. Aleluya. Amén. Se acordó de ellos. Porque sabemos que habían estado por un tiempo como de oscuridad, donde no había revelaciones, y entonces Él está alegre y además está siendo lleno del Espíritu Santo y entonces empieza a profetizar. Y allí dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y eso es una gran profecía, y eso es una palabra para nuestros días, para nuestros hijos, y si Cristo no viene antes, pues para nuestros nietos y para las futuras generaciones, que sin temor le serviríamos. Entonces Cristo nos da libertad para poderle servir en todos los días, no solo los domingos, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde proviene el miedo y el temor de las personas? Bueno, pues proviene desde Adán y Eva. ¿Recuerdan en la historia de Adán y Eva, allí en Génesis 3, después de que ellos desobedecieron? Y entonces vamos a ir a Génesis 3, 8, 10. Amén. Entonces ahí vemos un ejemplo. Vamos a ver el primer caso. Hay varios casos de hombres que están en la Biblia que, como nosotros, exactamente así como nosotros, que están sujetos a distintas pasiones, que están sujetos a distintas cosas que nos pasan en la vida diaria, tuvieron temor. Entonces, en Génesis 3, 8, 10 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué pasa cuando
los niños hacen una travesura, pues se esconden a veces lo que rompieron o se esconden, ¿no?, de los papás, o no quieren decir la verdad. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque hay una conciencia allí de que hicieron algo malo. Y lo mismo pasó aquí con Adán y con Eva. Tuvieron miedo y entonces se dieron cuenta que estaban sin ropa. Otro ejemplo, vamos a Abraham. Otro ejemplo de miedo, de temor, es en Génesis 15, 1, 3. Y aquí, desde que Abraham fue llamado por Dios, él vivía en Mesopotamia. Y dice que Dios lo llamó, que saliera de su parentela, que dejara sus costumbres, la idolatría. Pero fíjense ¿qué hace Abraham? Eso está en Hechos 7, y lo pueden ustedes, o tal vez ya lo han leído, en Hechos 7, y ahí nos dice que él salió con su papá, con su sobrino, con su mujer, y Dios lo había mandado a una tierra que era Canaán, pero él hizo una parada, hizo una escala, y en vez de irse a Canaán se fue a Harán. Entonces, después de que falleció su papá, entonces nuevamente, pues Dios lo estaba llamando. Yo creo, hermanos, que Dios no lo llamó una vez, Dios lo llamaba, y después nuevamente él, después de que muere su papá, entonces sale con su sobrino. Pero bueno, vamos a ver a Abraham, que es el padre de la fe. Y tú te puedes decir, bueno, es que Abraham siempre confió en Dios, es que Abraham siempre tuvo fe, es que Abraham nunca tuvo temor, es que Abraham nunca tuvo miedo. Pero no es así. En Génesis 15, 1, 3, estaba Abraham. Ya había pasado lo de Egipto, Dios ya lo había rescatado, Dios ya le había mostrado su poder, Dios ya le había, ya lo había respaldado varias veces. Y fíjense que en Génesis 15, del 1 al 3, Dios ya le había dicho que iba a hacer de él una gran nación, que él iba a tener una gran descendencia. Pero ¿qué entra en Abraham? Dice en el 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Pero qué responde Abraham? ¿Alguien puede leerlo? ¿El 2? Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno a obedecer? Ok. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿El 4? Por favor. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Dios le está diciendo en el 1: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y hermanos, el Señor es nuestro escudo en todo momento. Entonces, cuando nosotros estamos confiando en Dios, Él es nuestro escudo. Él es, como dice allí, nuestra protección ante las cosas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como tenemos esas imágenes, tenemos esas reacciones, que realmente no hay una cosa que nos esté realmente que en el momento nosotros que esté finalmente atentando contra nuestra vida, sino simplemente es algo que nos dijeron, es algo que nosotros escuchamos, y entonces se crean en nuestra mente imágenes mentales. Y eso pasó también con Abraham. Y entonces él empieza a dar como las posibles alternativas a Dios, ¿verdad? Le dice: ¿será que este Eliezer va a ser el que me herede? Pero el Señor ya le está diciendo: no temas, Abraham, no temas.
Y entonces nosotros, pues muchas veces confundimos en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, de manera pues falsa, distorsionamos lo que es el miedo del temor y dejamos que afecte a nuestros pensamientos, que afecte a nuestras emociones, a nuestras acciones, a nuestras decisiones y ¿saben qué? Después eso va a formar un carácter en nosotros, nos va a hacer una persona temerosa, porque no nada más es de una vez que tengo temor, sino que después se vuelve un hábito y después es mi carácter, y entonces yo después soy temeroso y lo declaro, así como Abraham declaro las cosas, y entonces pues se hace algo real. Entonces, ¿son malas las imágenes? ¿Ustedes creen que eso sea malo? Que tengamos pensamientos y... No. No son malas cuando son imágenes, porque Dios nos dio también sentidos en nuestra alma, y dentro de uno de esos sentidos es la imaginación. Entonces, cuando nosotros imaginamos y creemos y confiamos en Dios, nosotros buscamos y llamamos y entonces la protección de Dios está con nosotros. Lo que tenemos que hacer es sustituir esas imágenes de temor, esas imágenes de miedo, por la fe en Dios, por el temor de Dios, por la palabra de Dios. Y lo dije como a la inversa, ¿verdad? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es sustituirlas por la palabra de Dios, para que entonces después venga temor de Dios y también venga fe en Dios. Porque si no nos alimentamos de la palabra, pues entonces podemos imaginarnos que puede venir un superhéroe o que Dios puede actuar como superhéroe, y entonces en nuestra cabeza pues, nuevamente se distorsionan las cosas, porque Dios no es como los superhéroes que nosotros conocemos. Entonces hay dos tipos de imágenes, hermanos: las imágenes de la mente natural o carnal, que son productos del temor, y eso está en, un ejemplo es Romanos 12:21, nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, no alimentes lo malo, no alimentes ese temor, esas dudas. Y el otro tipo de imágenes es las imágenes de la mente espiritual, que son productos de la fe. Y hay muchas citas, tú puedes encontrar en la Biblia muchas citas que van a alimentar tu fe. En Jeremías 29:11 me gusta esta cita, y la verdad es que cuando tú meditas en esta cita dices: sí, ¿por qué tengo que atemorizarme? ¿Por qué he de pensar lo malo para mí, para mi vida, si Cristo está conmigo? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, hermanos, el Señor siempre quiere bendecirnos, siempre está buscando pensamientos de bien, sus pensamientos son de bien. Incluso cuando nosotros estamos atravesando alguna prueba, y ahí es cuando podemos pensar que el Señor tal vez ya no está con nosotros, que el Señor a lo mejor quiere que pasemos por lo malo. Y cuando nosotros pasamos por lo malo es porque pues no obedecimos al Señor, no confiamos en el Señor, y son consecuencias. Pero el Señor hasta esas cosas malas las acomoda para que finalmente nosotros podamos encaminarnos hacia esos pensamientos de bien que Él tiene, porque Él lo dijo allí en Jeremías 29:11. Hay otras citas, hay otra que dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es importante entonces que nosotros pues sustituyamos esas imágenes que vienen a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos, que salen muchas veces, o la mayoría de nuestro corazón, que nosotros meditemos en lo que estamos pensando. En Salmo 19:14 dice:
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Entonces eso te habla de que cuando tú estés, pues tal vez allí en tus momentos de siesta, en tus momentos de que estás aparentemente decir, no, pues no tengo nada que hacer, y estás a veces ahí pensando y divagando, y en esos momentos piensa en qué estás pensando, porque a veces cuando tú le das cabida al ocio, le das ahí entrada de, bueno, pues ya hice todo lo que tenía que hacer, no, me voy a dar unos 5 minutos, y te metes a YouTube, ¿no? O te metes a Facebook, y entonces empiezas ahí a dejarte llevar por la corriente, por la marea. En esos momentos, hermano, piensa, y como dijo ahí el salmista, que sean gratos mis dichos y la meditación de mi corazón. En esos momentos de relajación, no nada más en los momentos cuando estamos pues angustiados, preocupados, cuando nos está yendo como que mal, y entonces ahora sí, Señor, yo te declaro, tú eres mi roca, sino también cuando andamos pues muy bien. Ahora vamos a ver qué es el temor de Dios. Hay un concepto que quiero leerles y dice: el temor de Dios es un sentimiento de respeto reverente, de consideración al Ser Supremo, a Dios, que nos inhibe o impide que nosotros pequemos contra Él. Nace en Dios y es Él el que lo imparte al corazón del hombre. El temor de Dios está impregnado de un sentimiento de amor hacia Dios tan profundo que considera el pecado como una traición e infidelidad hacia aquel que ha colocado toda su confianza en nosotros. ¡Wow! ¿Cómo podemos nosotros sentir el temor de Dios en nuestra vida? Adquiriendo sabiduría, leyendo su palabra. Y hermanos, yo creo que es finalmente también un don de parte de Dios, dice que nace en nuestro corazón y es impartido por Dios. Pero nosotros tenemos que pues procurarlo. Les voy a leer algunas diferencias entre el temor a los hombres y tener temor a Dios. A ser vistos a las personas, y entonces cuando estamos enfrente del lugar, bueno, sí, ahí nos comportamos muy bien, nos sabemos controlar, pero Dios no quiere que lo hagamos solamente cuando estamos frente a las personas. En Mateo 10:28 Él dice: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces yo imaginaba que el temor de Dios es como si tuviéramos pues esa camarita todo el tiempo, ¿verdad? Que nosotros seamos conscientes de eso, que Dios nos está viendo todo el tiempo, las 24 horas del día, todos los días del año. Entonces cuando nosotros estamos frente a una cámara, ¿cómo reaccionamos? Pues como que hasta nos ponemos nuestra mejor postura, ponemos nuestra mejor sonrisa. Piensa cómo tú reaccionas cuando te ponen una cámara enfrente. ¿Por qué no se podía sacar? Porque el lugar que estaba pisando era salvo. El temor de Dios, dice en Proverbios 8:13, aborrece el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el Señor. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Eso está en Proverbios 19:23. Riquezas, honra y vida son la remuneración o el pago de la humildad y el temor de Jehová. Y me gustaría regresar a esa cita, a esa profecía de Zacarías. Recuerda dónde estaba, en Lucas 1:74 al 75. Dice:
que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, hermano, el temor de Dios es muy distinto al temor que tú tienes en el mundo. El temor de Dios es sano y divino y te motiva a actuar. Hay unos ejemplos también. Por ejemplo, David contra el gigante Goliat. ¿Cómo estaban el ejército de Israel? Atemorizado, y nada más escuchaban lo que Goliat les decía y se burlaba. Y entonces en sus cabezas había imágenes, y entonces sus acciones, sus pensamientos, su carácter, hermanos, era de personas llenas de miedo, de terror, atemorizadas. Y a lo mejor a alguno pues le daba coraje, pero era más grande el temor, y no se atrevía a desafiar a Goliat. Y Goliat día y noche los desafiaba, día y noche. ¿Y qué tenía David? Él tenía temor de Jehová. Él tenía temor a Jehová, hermanos, y él tenía fe en Dios, y estaba lleno de los dichos, estaba lleno de palabra de Dios, estaba lleno, y él tanto cantaba como también repetía, y entonces él estaba lleno de ese temor de Dios, de ese temor que les decía al principio. Dios quiere que vivamos, y entonces él estaba decidido a ir. ¿Y qué pasó? Pues ya hemos leído la historia, ¿verdad? Nada más para poder identificar este versículo es 1 Samuel 17, 45 al 46. Y le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué declaración? Conocía a Jehová. Y le dice en el 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuervos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y es como si él ya supiera lo que iba a pasar. Entonces él tenía imágenes también, él también tenía pensamientos de cómo iba a actuar, de cómo lo iba a hacer. Otro ejemplo es Timoteo. Timoteo también fue alguien que aprendió mucho de Pablo. Y en 2 de Timoteo 1, 6, 7 le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No sé exactamente, no lo describe la Biblia, en qué situaciones también Timoteo experimentó temor. Pero hermanos, yo creo que también él experimentó temor. Y entonces Pablo le dice: no temas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y Timoteo pues continuó en la obra. Otros, pues, por ejemplo, Noé, en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, fíjate cómo dice ahí, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces el temor de Dios te va a motivar a hacer las cosas, porque a veces uno dice: yo quiero hacer muchas cosas, pero pues es que no sé cómo. Es que, hermano, pídele a Dios que te dé más temor, y busca en su palabra, lee Proverbios, lee la Biblia, para que tú empieces a tener temor de Dios, para que ese temor
ese temor bueno te motive a hacer las cosas, nos motive a hacer las cosas que tenemos que hacer. Desde levantarnos para ir al trabajo, desde cumplir con todas nuestras actividades en el trabajo, como también ir y predicar a las personas, ¿verdad? Dios nos ha dado gracia a cada uno, una gracia muy especial, dones muy especiales. Esos dones, úsalos, hermano. No dudes en usarlos. No son para que tú te los quedes, sino son para que tú los uses en la iglesia y también con las personas. Ora por ellos. Si tú tienes el don de sanidad, créele a Dios que Dios va a sanar. Tú no sanas. Tú eres un instrumento. Pon tus manos, ora por esa persona para que Dios sea glorificado y esa persona vea el poder de Dios, y vas a ver que Dios va a obrar. Pero necesitamos nosotros creer en la justicia, creer que nosotros somos declarados justos, que nosotros, si creemos en Jesucristo, si tenemos fe en Dios, ya no hay una condenación. Nosotros tenemos que estar libres de ese temor de que pues otra vez me puedo ir al infierno. Hermano, si tú te arrepientes, en este caso te arrepentiste cuando aceptaste a Jesucristo de corazón, desde ese momento tú eres salvo. Y Dios te ha llamado a que sin temor le sirvas. Dios te hizo salvo para eso. Esa declaración de justicia está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay otra cita en 1 de Juan 4:18, y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermano, necesitas alimentarte, necesitamos alimentarnos de la palabra para poder echar fuera todo el temor de nuestras vidas diariamente. Fíjate, te voy a compartir algo que también escuché. Elías fue otro gran profeta de Dios, usado por él, y tú has escuchado esta historia. Vamos a imaginarnos, vamos a como regresarnos, cuando el profeta tiene victoria delante de los 450 profetas de Baal, cuando Elías está ahí y entonces los confronta. Él los confronta y dice: va, los voy a retar. Y ya sabes cómo termina la historia. Dios le da la victoria. Entonces él degolla a los 450 hombres y después él está exhausto. ¿Y qué pasa después? La reina lo amenaza de muerte. Jezabel. Así es, él se va y se mete a una cueva. Se esconde. Se le entró miedo. Entonces, hermano, no nos confiemos, porque a veces estamos teniendo victorias, a veces nos fue muy bien en el trabajo, nos está yendo muy bien en esta área, y entonces, gloria a Dios, y entonces como que nos confiamos. Y nos pasa a todos. Le pasó a Elías, le pasó a todos, ¿no? Ahí dice que él era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Que nuestra confianza no esté en nuestra confianza. No confiemos en nuestra confianza, sino confiemos en Dios. Porque entonces nos descuidamos y entonces viene algo como a Elías y le roba la paz, y entonces va y ese hombre que había sido usado por Dios, ese hombre que había tenido victoria, ese hombre que declaraba y que había degollado a 450 hombres, ese hombre que tú dices,
¿Cómo fue y se escondió en una cueva? ¿Podemos ir a esa parte? Está en primero de Reyes 17, me parece. Pues ok. Es primera, ¿verdad? Ok, vamos a... Miren, el 3 dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos a movernos un poco hasta en el 6, desde parte del 5 donde dice, levántate, come. Vino un ángel y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué vemos aquí, hermano? Necesitamos fortalecernos en el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y así nosotros necesitamos comer. Fíjate, él comió y después caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué tipo de comida habrá comido? No comía una comida natural. Entonces, vamos a terminar con esta parte de que en el momento que tú puedes sentirte a veces más seguro, no te confíes. No te confíes porque puedes estar, como decía, tener victoria en alguna área, incluso en las cosas de Dios. Pero necesitamos nosotros estar fortaleciéndonos del Señor diariamente. Porque puede entrar el temor si tú no estás fortaleciéndote en el Señor. Entonces, Cristo quiere que vivamos libres de temor cada día en el temor de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar este mensaje. Y yo quiero que cuando tú ores, pues le pidas al Señor que te ayude en esas áreas. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú nos amas, tú diste a Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Señor, tú nos has dado libertad. Padre, ayúdanos a vivir en esa libertad. Padre, ayúdanos a que nosotros podamos comer de tu palabra para ese día, podamos, Padre Celestial, alimentarnos y vencer esas áreas que todavía están, Señor, afectándonos, que todavía roban nuestra paz. Señor, nosotros queremos ir venciendo de gloria en gloria, como dice en tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y yo confío, Señor, que tú estás con nosotros. Yo confío que tu palabra es verdadera. Yo confío, Señor, que lo que dice tu palabra es verdad y que cualquier otra cosa, Señor, es mentira si no va conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pensamientos sean pensamientos, Señor, conforme a tu palabra, que nosotros podamos estar buscándote de día y de noche. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.